Evangelio de hoy. Tema: Me devora el celo por tu casa. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor, y vi que brotaba agua debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente, igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hacia el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente, midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara el arroyuelo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a las rodillas. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido, se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie sino a nado. Me dijo entonces: ¿Has visto, hijo de hombre? Después de eso me hizo pasear por la orilla. Cuando regresó al torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles, a ambos lados del torrente. Me dijo: esa agua corre hacia la región este, desciende hacia la Arabá y desemboca en el mar Muerto, para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente, todo lo que se mueva por donde pase el torrente, se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. En las márgenes del torrente, desde principio a fin, crecerán toda clase de árboles frutales. Su follaje no se secará, tendrán frutas en cualquier estación, producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas le servirán de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. La segunda lectura de hoy. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios
y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima, pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: «Me devora el celo por tu casa». Los judíos intervinieron: «¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?». Jesús respondió: «Destruyan este templo, y yo lo edificaré en 3 días». Ellos contestaron: «Han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de este templo, que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues lo conocía a todos, y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. Si cuando hablamos del desierto y de la montaña decíamos que eran lugares privilegiados para la oración, con mayor razón lo es el templo. Pero Juan está para presentarnos una escena dramática e impresionante. Jesús, con una violencia insólita, va a expulsar a los mercaderes de ese lugar de oración, que es el templo. Y para comprender mejor este pasaje, trataremos de penetrar en las circunstancias históricas del relato. Nos encontramos ya muy próximos a la Pascua. Las fiestas pascuales eran las celebraciones religiosas más importantes del año para todo judío. En ellas conmemoraban la liberación de Israel del yugo del faraón y de la esclavitud en Egipto. Recordaban con gran solemnidad y regocijo cómo Dios, aquella primera noche santa de Pascua, había pasado por las casas de los egipcios matando a todos los primogénitos, desde los hombres hasta los animales, tomándose venganza de los falsos dioses de Egipto, sin que los israelitas sufrieran ningún daño. Pascua significa precisamente paso, paso del Señor. Aquella noche inmolaron el cordero, símbolo de la liberación y del sacrificio ofrecido al Señor, Yahvé, y eran tan importantes esas fechas que todo judío piadoso debía viajar a Jerusalén al menos una vez en la vida, para dar gracias a Dios por estos gloriosos acontecimientos de salvación. Por eso, en ocasión las fiestas de Pascua,
Jerusalén se atestaba de peregrinos venidos de todas las partes del mundo conocido. La ciudad santa contaba por entonces con unos 50,000 habitantes, y se dice que para estas celebraciones llegaban a albergar incluso hasta 500,000 de visitantes. Durante estos días, la gente se dirigía al templo a orar, a ofrecer limosnas y holocaustos, además de la inmolación solemne del Cordero Pascual. Pero todos estos animales debían ser ritualmente puros, y los sacerdotes se encargaban de aprobarlos. Los que habían sido comprados fuera del templo eran considerados no aptos para el sacrificio. Por supuesto que eran los sacerdotes quienes disponían de estos animales idóneos, y los vendían a los peregrinos en un recinto del templo 3 o 4 veces más caro del costo ordinario, y por si fuera poco, tenían que comprarlos con moneda local. Por eso existían tantos puestos de cambiamonedas, y en cada cambio le robaban a la gente una buena tajada. Obviamente los dueños de todo este comercio eran los saduceos y los sumos sacerdotes del templo, con Anás y Caifás a la cabeza. Así, en cuestión de 2 semanas hacían su agosto y obtenían ganancias superlativas, más que durante el resto del año. ¿Cuál fue el espectáculo que contempló Jesús al entrar ese día al templo? Un griterío, la algarabía de la gente y las discusiones por los cambios de moneda, los pleitos por los abusos en las ventas de animales y el ir y venir de todo el mundo, buscando cada uno su interés particular. Los mercaderes, los vendedores de animales, los guardias, los peregrinos, el templo de Dios literalmente convertido por sus propios ministros en un mercado, en una cueva de ladrones. Es entonces cuando nuestro Señor, sin pronunciar palabra alguna, pero arrebatado por una santísima ira e indignación, cogió unos cordeles con los que formó un látigo, y con toda la furia de su santo celo comenzó a expulsar a los vendedores, a volcar las mesas de los cambistas con el dinero, a derribar las sillas y a sacar todos los animales del templo. «Quitad todo esto de aquí», les mandó con toda la audacia de su autoridad, «y no convirtáis la casa de mi Padre en una cueva de ladrones», dice Jesús. El templo era la casa de su Padre, y ellos, los sacerdotes, que se creían los puros, los perfectos, la habían profanado con sus robos, con sus avaricias, con el tráfico de injusticias y de sus arbitrariedades. Esos mismos, los jefes religiosos, quienes se supone que tenían que acercar a la gente a Dios, por eso Jesús se rebela contra tanta hipocresía y falsedad, y viene a purificar el templo. Pero los intereses económicos de los sacerdotes eran demasiado elevados como para quedarse callados, y una vez más se encaran con Jesús, como ya lo habían hecho tantas otras veces para tentarlo y ponerlo a prueba, y le preguntan con qué autoridad hace él esas cosas. Estaba pasando por encima de su poder y destruyendo sus intereses demasiado egoístas y mezquinos. «Destruid el templo», le responde, «y en 3 días lo levantaré». Claro que ellos se burlaban. 46 años se han tardado para construirlo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Ellos no entienden nada, como siempre. Pero Jesús, nos dice el evangelista, hablaba del templo de su cuerpo. Ha comenzado una nueva era, la edad mesiánica, que ya había anunciado desde el inicio de su predicación y que ellos nunca comprendieron. Jesús es el nuevo templo. Con él ha comenzado el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el templo nuevo de la Iglesia. De hoy en adelante ya no va a importar tanto el edificio material de piedra y de madera, construido en Jerusalén, porque el cuerpo del Señor es el verdadero templo, el cuerpo místico de Cristo, compuesto por todos sus bautizados. Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, inició también la verdadera Pascua. Él es nuestra Pascua y nuestro Cordero Pascual, inmolado por nuestra salvación. La verdadera liberación no es la de Egipto, sino la de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Vivamos ya desde ahora unidos a Jesucristo nuestro Señor, con el corazón purificado por el amor a Él y a los hermanos,
La autenticidad de nuestro culto cristiano y de nuestra devoción tiene que medirse por las obras y por la caridad hacia el prójimo. Hermanos, con sus palabras y acciones, Jesús nos ha dicho hoy que debemos servir a Dios como Él mismo lo hizo. En espíritu y en verdad, con respeto y amor, tenemos que ser libres para Él y para todos los hermanos. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, tu Hijo Jesús alimentó a los que le seguían en el desierto y recibieron tanta comida como quisieron. Que nosotros conozcamos y estemos convencidos de que Él puede llenar nuestra hambre y nuestro vacío, no precisamente con regalos que cubran nuestras necesidades concretas del momento, sino con el don de sí mismo, y que nosotros sepamos acoger a Jesús con todo el entusiasmo, porque Él es Señor y Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.